Algo importante que comentarles: si necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio, Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si estás en Infocorp, si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigues el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento sin penalidades. Presta Club, juntos creamos progreso. Gracias, Presta Club. A esta hora de la mañana, y para hablar sobre el tema, por supuesto, de agenda, el tema de las vacunas y cómo el gobierno de Francisco Sagasti enfrenta la segunda ola de la COVID-19, pero además enfrenta todos los pasivos que ha dejado el gobierno de Martín Vizcarra, hoy investigado por el caso Vacunagate. Recordemos que hay denuncias que están siguiendo un proceso en el Congreso de la República y otras investigaciones, desde mi punto de vista, más lentas, digamos, no con la firmeza que cualquier ciudadano peruano indignado por este escándalo quisiera, ¿no es cierto? Tenemos un bloque electoral a esta hora de la mañana con que proponen las nuevas candidatas. Hemos decidido invitar a mujeres candidatas, darles este espacio para que nos cuenten más sobre su vida, sobre sus actividades en los últimos años y, por supuesto, también sobre sus propuestas en caso obtengan finalmente una curul en el Congreso. Nuestra candidata de hoy es Romelia Paredes. Ella es candidata por Victoria Nacional. Romelia, ¿qué tal? Bienvenida a PBO. Buen día, mucho gusto, Judy, por la invitación y encantada de poder compartir mis propuestas, presentarme y sobre todo hablar de esta situación tan crítica y de crisis moral que está viviendo nuestro país. Lo primero, Romelia, nos gustaría conocerte. ¿De qué parte del país eres? Evidentemente representas a Lima, ¿no es cierto? Pero cuéntanos un poquito más sobre tu vida. Ya, muchas gracias. Yo soy Romelia Paredes, candidata al Congreso de la República con el número 22 de Victoria Nacional, de la campanita de Victoria Nacional. Nací en Picota, en el departamento de San Martín, pero debido a la crisis del terrorismo en los 90, mis papás se mudaron a la ciudad de Lima y aquí estudié la primaria, la secundaria, la universidad y actualmente soy docente universitaria en San Marcos, en Villarreal, en Unifei, en Ricardo Palma, y me he dedicado los últimos 7 años a la docencia y te puedo decir que la educación en el Perú está en crisis porque los jóvenes, así como los docentes, no investigan y tenemos altos índices de copias, de plagios y hasta las universidades más top del Perú han sufrido mucho y tienen bajo puntaje en ese cuarto ítem de condición básica de la calidad, que es la investigación científica. Entonces, en ese sentido, es una de mis motivaciones el poder entrar en política como académica, como docente. Asimismo, he trabajado en el Poder Judicial, en la Junta Nacional de Justicia y en PROMPERÚ, en el sector público. Y hace 2 semanas he terminado mi doctorado en Ciencias Administrativas porque creo que hay que seguir educándonos, hay que seguir fortaleciendo nuestras competencias, pero sobre todo hay que tener un orden cuando los jóvenes hagan sus tesis, los que hacen maestrías y los políticos. Cero plagios, no copias, entonces tenemos que apostar por una cultura más educada. En ese sentido, mi apuesta por la educación, pero también por el sector agrícola, pues que es mi segunda especialización. Vengo apoyando al sector de la agricultura, de la sierra, de la costa y de la selva hace muchos años y mi preocupación justamente es por esos 2 millones de agricultores que en este momento han sido desatendidos por el gobierno morado, por una ley, la 31071, que es nociva, que le pide al agricultor pues boletas, comprobantes de facturación. Está bien que hay empresas, intermediarios, está muy bien, pero no le podemos pues ahogar más en crisis sanitaria al agricultor, a las MIPES, y siento que este gobierno morado nos está lastimando nuestra economía y ya nos ha terminado matando. 46.700 muertos, no es un chiste, no es poca cosa, amiga, no es poca cosa.
Según el MINSA, porque recordemos que en SINADEF todavía existe un exceso que se busca sincerar en los próximos meses cuando se realice una mejor investigación y un mejor cruce, porque recordemos, y eres de San Martín, yo también soy de San Martín, Romelia, y además resalto tu formación en agricultura también, porque San Martín, recordemos, fue reconocido como un milagro de la Amazonía, por justamente nuestros cultivos, ¿no es cierto? Por el cacao, exacto, el plátano, el arroz, el café. Hemos salido de del narcotráfico que nos tenía atrapados. La zona Alto Guayaga, recordemos, fue una zona pues afectada por el narcoterrorismo, ¿no? Y bueno, principalmente resaltar eso. Y lo otro, se ha conocido que se va a entregar 20 millones de soles para un sector, un gremio, ¿no? El gremio de los artistas, que sin duda fue un sector muy afectado, porque recordemos hay toda una prohibición de eventos de entretenimiento. Pero digamos, tú que conoces el sector agrícola, ¿cómo ha enfrentado la segunda ola el sector agrícola? Digamos, es de primera necesidad la alimentación, pueden no haber sido tan afectados, pero ¿cuál es la información que manejas sobre el tema? Mira, en este momento este gobierno morado a través de Agroideas y el MINAIRE les está exigiendo a los agricultores títulos de propiedad, certificados de posesión para acceder a paquetes de semillas simplemente. Y eso es nocivo, eso es una burla al agricultor. En ese sentido, ellos están sufriendo mucho por ello y no le pueden ni siquiera vender al Estado porque no hay esta promoción, este fomento de asociatividad. Porque tú sabes que el agricultor solo no puede, tiene que asociarse, capacitarse, pero sobre todo en ese marco tener pues acceso a crédito con baja tasa de interés, ¿no? Entonces han sido vilmente afectados, hay 2 millones de agricultores, mi familia es agricultor y por eso conozco la problemática, pero también hay un tema de crisis en ese sentido, que la tierra de San Martín, de toda la selva y de la sierra, no es igual que la tierra pues plana de la costa, entonces también hay un descenso en todo el tipo de proyectos de infraestructura de riego, no hay ningún plan para este año, entonces peor aún, y el cambio climático nos ha afectado muchísimo, porque si antes llovía febrero, ahora ya no llueve febrero, y así sucesivamente, entonces yo creo que el Perú es un país minero, pero también es un país agrícola, y en ese sentido nosotros personalmente y desde Victoria Nacional, creo que es un sector que primordialmente debe ser atendido. Todos los sectores son vulnerables, así como lo que acabas de decir, el artístico, el entretenimiento, el pesquero, el textil, todo. Pero no hay que olvidarnos que nosotros comemos todos los días de ese sudor de ese agricultor que al final es el peor pagado. Claro, y es el que más trabaja. Entonces, bueno, yo creo que es injusto y no está dentro de los planes. Por lo pronto, dentro de todo este reactiva, yo no lo estoy viendo, Judith. Hasta julio no lo estoy viendo y sinceramente creo que son los que deben ser más atendidos en este momento. Porque no solamente Lima es el Perú, ojo, sino hablamos de las zonas rurales de 25.009 centros poblados que necesitan su atención. Entonces, por eso políticamente yo te digo con mucha firmeza que el gobierno morado y todo lo que tenga que ver con el partido morado no es una buena alternativa porque no está demostrando la eficiencia ni siquiera en comunicación, porque no se les entiende. A ver, Romelia, hablando del partido morado, por supuesto que digamos que todos los partidos tienen alguna parte débil, ¿no es cierto?, que resolver. Ahora, en el gobierno sí, todos creo que debemos ser fiscalizadores, críticos con lo que se hace mal. Pero a ver, ahora que has tocado el tema de los partidos, Victoria Nacional tiene a su candidato pendiendo de un hilo. Probablemente pueda quedarse en carrera o no. Y además, George Forsyth ha demostrado, a ver, esa es mi apreciación, poca capacidad para poder decir cosas como tú claramente y con convicción estás transmitiendo. Entonces, me gustaría tener la valoración tuya de la campaña de George Forsyth y eso también en el marco de su caída en las encuestas. Qué bueno que lo preguntes porque
creo que como académica, como docente, como profesional, yo soy de las cosas directas y claras. Claro, Hay que hacer una autocrítica y creo que hay mucho que mejorar, sobre todo el plan de comunicaciones, la relación con los medios de comunicación. No que te lleves bien o que te lleves mal, simple, tienes que aparecer. Y para llegar al público o masivamente a todos los 33 millones de peruanos hay que hablar, ¿no? Entonces creo que ahora es un momento en que está apareciendo, está participando en todo medio posible, revirtiendo un poco, que hay que reconocerlo, que hay que mejorar ese aspecto. Pero también así, soy una autocrítica. El partido fue formado el 2005 como Restauración Nacional. Y como ya te digo, yo soy directa, nuestro logo falta potenciarlo y estamos trabajando en eso. Y hay que decirlo sin miedos, porque en eso está, en el reconocer en qué se puede mejorar. Asimismo, también el trabajo articulado de la campaña presidencial con la congresal, porque antes de que tú me lo digas, yo veo que nos falta potenciar y estamos todavía un poco, no aparecemos según las encuestas. Bueno, pero también y en realidad... hay que medir que, te lo digo, hay que medir que esto es una foto de momento, y respecto a la exclusión, el proceso, nosotros creemos firmemente que vamos a continuar, así como el caso López de Aliaga. Yo creo que todos debemos participar en política, y esto, los dos casos puntuales no ameritan, sinceramente, puntualmente no veo una infracción a una norma, digamos, propia, que te pueda sacar de carrera, y esta omisión, porque él declaró ante la Contraloría el 2019, ahora que esto ha sido un error involuntario. Y personalmente te digo, he leído la resolución del Jurado Especial Electoral Centro 1, y es un parafraseo, sinceramente te digo, es un parafraseo, porque no hay suficientes elementos nuevos, probatorios, que digan que por qué incurrió en tal error. Entonces, hablándote técnicamente, pero políticamente te digo, yo creo que hay mucho que mejorar, y en ese camino estamos. Ahora, George Forsyth, me parece, entendió mal en un primer momento la declaratoria de... digamos, nulidad a la primera solicitud de exclusión al jurado, porque simplemente la regresó. No quiere decir que el Jurado Nacional dijo no, se declare nula la exclusión, no, sino la solicitud, y lo he estado viendo ahí en redes, que digamos ha sido poco preciso en ese tema, pero digamos ya. Ese es un tema que ya me acabas de mencionar. Algunos cuadros que han sido, digamos, más mediáticos, no son como el tuyo, por ejemplo, ¿no? Romelia, yo, la verdad, sinceramente, acabo de escuchar de ti y realmente... he escuchado más a la señora Patricia Arévalo, ahora la vocería un poco de Carlos Bruce, pero digamos que otros cuadros no han sido resaltados en la campaña, ¿no? ¿No sientes que eso también es algo que mejorar? ¿No crees que hay cuadros más valiosos dentro del partido? Coincido completamente contigo que hay mucha gente profesional, valiosa, y sobre todo asesores técnicos que no necesariamente están en la lista, ojo. Entonces, sí, siento, y lo digo directamente, que por eso está la autocrítica, que vamos a trabajar en la campaña presidencial de la mano con la congresal para que aparezca, porque no está apareciendo, y yo lo digo con todas sus letras, ¿no? Y personalmente yo he venido haciendo mi campaña, redes sociales y prensa, que recién estoy saliendo, porque no tengo mayor presupuesto para hacer territorial. No vas a verme en todas mis redes, en las calles o con paneles y demás, así literal, porque yo tengo que hacer mi campaña con lo que puedo y con lo que tengo. Por eso, buscando estos espacios de mayor participación, y donde vaya, digo y siento y te digo las cosas como pienso y como observo, porque creo que la mejor forma de llegar al público en este momento es que tu candidato y los candidatos sepan reconocer en qué hay que mejorar, ¿no? Y estamos en ese proceso. Y bueno, hablando de dos personas puntuales que tú estás diciendo, bueno, tendrán pues la plataforma, los medios, y la también llegada, los anticuerpos, y también la candidata a la vicepresidencia, ¿no? Y también los anticuerpos, ¿no? Porque digamos han estado en la esfera pública y política por mucho tiempo, y tú sabes que estar en esta plataforma también genera algún tipo de anticuerpo. Bueno, háblame un poquito sobre las propuestas, Romelia. Ya. Yo tengo, ya te dije un poco mi preocupación, pero en principio la agenda de llegar al Congreso y de llegar al ser gobierno tiene que estar enfocado en la lucha contra el COVID y la reactivación económica literal.
¿no? Pero personalmente tengo, mi propuesta es de educación, ¿ya? El curso de educación cívica tiene que retornar. Educación financiera, tenemos que formar a nuestros jóvenes en educación financiera. ¿Por qué? La Corporación Andina de Fomento te dice, ¿qué cosa? Que el Perú no tiene buen nivel ni cultural en educación financiera, no ahorra. Entonces tenemos alta informalidad, no pagan impuestos, además de desempleo. Entonces, ¿cómo queremos tener formalización si no tenemos cultura financiera desde jovencitos? Entonces, por eso yo apuesto por ello, porque soy académica. Y también los liceos técnicos productivos. Hay que decirlo con todas sus letras, actualmente el mercado demanda técnicos, más que profesionales, técnicos. Entonces, tercero, cuarto y quinto de secundaria, 1000 horas académicas, se modifica el currículo educativo de la secundaria y se estudian carreras técnicas de acuerdo a las potencialidades de las regiones. Por ejemplo, aduanas, técnico en aduanas Callao, técnico agrícola forestal para los departamentos de la selva y así sucesivamente. Entonces, y los jóvenes, actualmente hay 400.000 jóvenes que han terminado la secundaria y han terminado, ¿y dónde van a ir? No hay plata para la preparatoria, no hay plata para la privada, entonces ya sale el joven con un título técnico que le permita postular a un trabajo, especializarse y sobre todo que también esto esté acompañada con ese Ministerio de Trabajo, este Estado que le dé la oportunidad a este joven que ha egresado de secundaria. Después ampliar la beca 18, porque hay que decir lo que ha funcionado bien con otros gobiernos, no hay que ser mezquinos. Ampliar la beca 18 más aún que estamos en una crisis donde se necesita darle mayor calidad educativa superior a los jóvenes. Asimismo, apuesto para que las universidades públicas, es decir, como por ejemplo la UNI, La Molina, San Marcos y Villarreal, tengan sucursales en los departamentos, sobre todo facultades o especialidades de acuerdo a las potencialidades de las regiones. Ejemplo, La Molina, ¿dónde? Y Loreto, San Martín, Ucayali, Amazonas, ¿no? De acuerdo a esas especialidades y esas potencialidades. Pero también no hay que dejar de decirlo, de llegar al Congreso, lo primero que voy a hacer es proponer la derogación del artículo 3 de la ley 3107 que perjudica al sector agrícola, que le exige al agricultor, comprobantes de pago, facturación, liquidaciones, de dónde es ese agricultor. Entonces, estoy focalizada en ello, pero no hay que olvidarnos también que no nos podemos dar el lujo de cierre de Congreso y vacancia presidencial. Necesitamos darle estabilidad y seguridad jurídica al país. Hay que delimitar bien los parámetros, cuándo es un cierre de Congreso, cuándo amerita la vacancia presidencial y qué cosa es incapacidad moral, porque eso 130 personas, así como 23 millones de electores, definitivamente piensan o ponderan de manera diferente la ética y la moral o un acto indebido de un funcionario público. Entonces, eso hay que delimitarlo, porque no nos podemos dar el lujo de más crisis políticas, porque es la principal variable de un país. De lo contrario, tenemos ¿qué cosa? Riesgo económico, marchas sociales, entre otras. Pero ya a largo plazo yo apuesto por la bicameralidad porque quizás no es muy populista, pero yo creo que debe haber un equilibrio de poderes en dos cámaras y no como la que tenemos actualmente, la unicameral, pero eso es cuestión de debate ya más a largo plazo. Como te digo, mi principal preocupación es la educación y mis amigos, mis agricultores de todo el país, pero sobre todo hay que distinguir que el agroexportador solamente es el 20%, pero hay un 80% de los agrícolas que necesitan ser atendidos. En ese sentido, Romelia Paredes, principalmente focalizada como académica, como investigadora científica, y lo pueden revisar en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, soy investigadora científica, y quiero decirles a los políticos que no plagien, que no copien, porque hay muchos. ¿Y con qué número vas, Romelia? Romelia Paredes es candidata al Congreso de la República por la campaña de Victoria Nacional. Soy el número 22, número Capicúa, los dos patitos, escribe el número 22 este domingo 11 de abril. Y muchísimas gracias, Judy, por esta apertura. Como tú ya bien lo has dicho, es complicado que los jóvenes tengamos plataformas a los medios de prensa. Sí, justamente se nos ha acabado el tiempo, pero me gustaría, porque en breve vamos a pasar una nota de Combaters por Willax sobre las vacunas. ¿Cuál es tu opinión sobre todo este debate entre... De privado. Exactamente. Exacto. Creo que el privado es importante y fundamental, primero por su tecnicismo, por su profesionalismo y por su capacidad
eficiente de hacer las cosas, obviamente por algo es privado y la atención. Creo que su logística es fundamental y su distribución que nos apoye al Estado, que nos apoye. Y el Estado tiene que seguir comprando esas vacunas, así como, por ejemplo, hemos visto el privado ha sido el que ha transportado las vacunas. El privado puede ayudar, pero también personalmente te digo que estoy a favor de que si el que puede comprarse su vacuna, que se compre, sobre todo las empresas para sus trabajadores, porque no hay que olvidar el que menos va a estar desesperado por querer comprar. Ya pues puedes incluirlo, no sé, en tu recibo de agua, en tu recibo de luz y hacerlo un prorrateo, pero que tengas accesibilidad. Yo sé que me va a caer apanado de muchos sectores o quizás de muchos políticos o contendores, pero yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. Si el que puede tener acceso a poder comprarse a crédito o al contado, ¿por qué no? ¿Por qué ser egoísta? Eso es mi apreciación personal. Yo creo, Romelia, y te invito además a seguir viendo este programa por las redes sociales y nos puedes escuchar también por los 91.9 de la FM, que si el Estado tuviese el número asegurado de las vacunas, un ritmo de vacunación más rápido, creo que este tema ni siquiera estaría en debate hoy, ¿no? Como por ejemplo en Chile, ¿no? 3,3 millones de ciudadanos chilenos ya fueron vacunados, ellos están reconocidos en el mundo entre los 10 países con más efectividad en su campaña de vacunación, y este tema, por ejemplo, no está en discusión, los privados no pueden vender las vacunas, pero su población está siendo vacunada. Entonces yo creo que hay que mirarlo desde ese punto también. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más, un proyecto de centenario.